bueno que el día de hoy podemos estar juntos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué bueno verle, de verdad se los digo, hermanos, qué bueno verle a mediados de semana para ir a la palabra del Señor, hermanos. Siempre el Señor, independientemente de su devocional que seguramente usted tiene todos los días y que le invito a tener todos los días, el Señor siempre tiene algo especial para nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos. Y hoy quisiera, hermanos, que me acompañara ahí al capítulo 11, por favor, de Mateo. Capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, verso 25. Estuvimos meditando esta semana, en estos días, estos capítulos. Y me gustaría abordar este pasaje, que es uno de los pasajes más conocidos, o uno de los pasajes más importantes del libro de Mateo, por lo que a veces se le da el significado, ¿no? Es un pasaje que seguramente usted conoce perfectamente. Dice así el verso 25 al verso 30. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos cada uno de nosotros, con la necesidad, Señor, de escucharte, con la necesidad de entender tu palabra, porque no es simplemente conocerla, sino implica entendimiento. Implica que tú puedas revelar, Señor, esta palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas, y tome el significado más grande que pueda existir. Así que en esta hora rogamos por la obra de tu Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Nuestros oídos espirituales, Señor, estén abiertos el día de hoy para que podamos entender tu palabra. Toma a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto también que haya bastantes jóvenes el día de hoy, y sobre todo porque yo creo que también necesitan nuestros jóvenes mucha palabra del Señor, y que ellos puedan conocer a Dios indiscutiblemente. Y hoy quisiera que viéramos esta parte, hermanos, porque muchas veces este pasaje completo simplemente nos enfocamos en el tema de trabajados y cargados, y el Señor nos hará descansar, y la interpretación que se le da a este pasaje obviamente va dirigida a las situaciones que estamos viviendo, problemas, circunstancias, y entonces utilizamos este pasaje para decir, no, bueno, ve al Señor, y el Señor, si tú vas a Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces la interpretación de este pasaje se reduce a que Dios te va a conceder pues el cumplimiento de el resolver el problema que tienes, la necesidad que tienes, y en eso se redujo este pasaje. Pero es ilógico pensar de esa manera, puesto que hemos ido viendo, hermanos, acerca de
¿Cuál es el propósito de Jesús acerca de los milagros? ¿Y a qué se refiere todo esto? Entonces, en el verso 25 comienza el pasaje diciendo de la siguiente manera. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Para poder entender qué cosas fueron las que Dios escondió de los sabios y entendidos y las reveló a los niños, tenemos que entender el contexto anterior, a qué se refiere. ¿Qué es lo que estamos viendo en el capítulo 11? Si nosotros vamos al comienzo del capítulo 11, en el verso 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar, ¿dónde? En las ciudades, ¿sí? Y si nosotros vamos al verso 20, la historia de esas ciudades continúa y dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Entonces, es interesante que la Biblia mencione que Jesús hizo muchos milagros en esas ciudades y lo interesante es que muchas de las personas en esos lugares no se habían arrepentido de sus pecados. ¿Qué significa eso? No habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido. No habían reconocido a Jesús como el Rey del reino de los cielos. ¿Por qué lo tenían que reconocer? En primer lugar, ¿por qué? Porque era algo que ya se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora, estamos hablando de un pueblo que conocía el Antiguo Testamento perfectamente. Había maestros de la ley, había personas que cumplían la ley a la perfección y que instruían al pueblo a poder vivir la ley conforme estaba escrito, todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos nosotros pensar que Jesús, al decir, venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, se está refiriendo a los milagros. O se está refiriendo a que Él te va a solucionar una necesidad. Quiero aclarar antes que sigamos, que si Dios decide en cualquier momento que Él decida tomar tu necesidad y suplir tu necesidad, cualquiera que ésta sea, Él la puede hacer. Como ya vimos en el mismo libro de Mateo, Él conoce nuestras necesidades mucho antes que nosotros se las digamos. Y Él puede sanar, Él puede resolver situaciones, Él puede hacer lo que sea, sí, conforme a su voluntad. Pero el que te resuelva una situación y el que sea una persona que hizo muchos milagros, aquí en el verso 20 vemos que no garantiza en absoluto la conversión de esas personas, ¿cierto? Es más, si nosotros recordamos, por ejemplo, el libro de Éxodo, ¿cuántos milagros hizo Dios por medio de Moisés en el libro de Éxodo, en el tiempo en el que el pueblo estaba en Egipto? Hubo 10 plagas, ¿no? 10 plagas milagrosas, ¿o no? Y a ver, en el desierto cuando ellos salen, ¿no? Les dio agua de la roca y les dio maná. De noche una columna de fuego alumbraba y daba calor. Y en el día una nube los cubría. Durante 40 años estuvieron en el desierto. Pero si ustedes vieron la primera generación que sale de Egipto, viendo todos esos milagros, viendo con sus propios ojos cómo el mar se abría, ¿creyeron? No. ¿Por qué Jesús hacía todos esos milagros? ¿Por qué? Vuelvo a recordarlo. Y aquí en el capítulo 11 vuelve a mencionar el por qué. Y es algo que usted tiene que tener en mente. ¿Por qué? Porque
nosotros vamos a seguir viendo cómo Jesús sigue sanando personas, sigue liberando personas de la opresión de Satanás. Lo sigue haciendo a diestra y a siniestra y a muchas personas. Ahora, ¿por qué? Aquí en el capítulo 11, en el verso 2, nos plantea, en medio de esta predicación de que va a las ciudades, nos muestra una situación con Juan el Bautista. Dice el verso 2, al oír Juan en la cárcel, o sea, Juan el Bautista estaba encarcelado en este momento, los hechos de Cristo, ¿sí? ¿Qué hechos? ¿Qué es lo que oía Juan de Jesús? ¿Qué cree que oía de Jesús? Todos los milagros que hacía, ¿cierto? Entonces dice aquí, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, miren lo que le preguntó. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué? ¿Por qué Juan plantea este punto? No quiero extenderme aquí, pero Juan tenía un punto interesante. Para Juan, la venida del Mesías significaba juicio. Hermanos, de hecho, la Biblia nos muestra y nos menciona, por ejemplo, en todos los profetas menores, acerca de ese Mesías que venía a liberar y a traer juicio. Y entonces Juan el Bautista no estaba mal, simplemente que le faltaba enfocarlo de una manera más amplia. Ahora, ¿quién se puede imaginar quién es Juan el Bautista? Que después dice que de los nacidos de mujer no había alguien mayor que él, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice el verso 3, el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué son las cosas que oís y ves? Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. Este verso 5 se reparte en 2 versículos citados o mencionados en el libro de Isaías. Capítulo 35, búsquelo ahí en su Biblia, del libro de Isaías. Isaías capítulo 35. Mire de qué habla. Estoy leyendo Isaías porque quiero que usted vuelva a comprender cuál es la intención de Jesús de sanar a todas las personas y hacer todos los milagros que Jesús hacía. ¿Por qué Jesús hace todo eso? Tiene una intención. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, cuando vimos el capítulo 8 y el capítulo 9, que expliqué por cuál era la razón, pero ahora lo vuelve a mencionar y entonces es necesario reiterarlo. Verso 35 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, ¿sí? El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, ponga atención, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Y qué dice? Y os salvará. Entonces, ¿de qué está hablando Isaías 35? De que Jehová iba a venir, ¿a qué? A salvar. Y lo expresa como el desierto se va a reverdecer y lo seco será verde, será como el campo, etc. Verso 6. Entonces
El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Este verso 35:6 es el verso que vemos en Mateo 11, verso 5. ¿Qué le dice Jesús cuando le envía a Juan el Bautista a esas personas para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús les dice, díganle lo que oís y ustedes están viendo con sus propios ojos. ¿Qué les dice? Los cojos saltan, ¿sí? Los mudos cantan, etcétera. ¿Qué significa entonces cuando Jesús le dice eso a los mensajeros de Juan? ¿De qué estamos hablando en el capítulo 35 de Isaías? De Jehová viniendo ¿a qué? A salvar. Entonces Jesús, haciendo todas esas cosas, ¿qué anunciaba? Que Él era y está cumpliendo este capítulo 35, Dios quien viene a salvar. Ellos no había necesidad que lo explicáramos como lo estamos explicando ahorita, porque ellos desde pequeños conocían las Sagradas Escrituras, conocían el Antiguo Testamento. Capítulo 61 de Isaías. En el verso 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahora, qué interesante vemos aquí esta palabra ungió. ¿Sabe cuál es esta palabra ungió? En el original hebreo es la palabra Mashiach o Mesías. Este capítulo 61 habla del Mesías de Jehová. El Mesías que ellos estaban esperando y que todavía hasta el día de hoy los judíos siguen esperando. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero Jesús cita este 61:1 de Isaías y dice de esta manera, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O sea, obviamente, esta libertad de la cárcel, esta libertad de la cautividad, se está refiriendo a cuando Jesús libraba a las personas endemoniadas, que estaban siendo gobernadas, ¿por quién? Por Satanás. Ahora regresemos a Mateo. Mateo capítulo 11. El verso 5. Dijimos, ¿no? Juan envía a unos mensajeros para decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermanos, en otras palabras, Jesús le está diciendo a estos mensajeros y a Juan, yo soy ese siervo de Dios, ese Mesías ungido que ha venido a traer salvación, perdón de pecados, libertad de los cautivos, de los que están oprimidos por Satanás. ¿Sí se entiende, hermanos? Esa es la razón por la que Jesús, nuestro Señor Jesús, sanaba a todas las personas. ¿Por qué? Porque a través de esa sanidad, yo ya había explicado, en el capítulo 8 y 9 de Mateo, habla acerca de las sanidades, del perdón de pecados y la liberación de los endemoniados. Parecería que son tres cosas diferentes, pero en realidad no es así. La enfermedad, para ellos, para los judíos, la enfermedad estaba relacionada con el pecado.
Nosotros ya no la debemos de ver de esa manera. Para ellos sí, su contexto era inmediato. Para ellos una persona enferma, una persona que había sido enferma, para ellos era sinónimo de que alguien había pecado. Miren, por poner un ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, por favor. Miren, en este verso quiero que vea cuál es el pensamiento de los discípulos. Capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ponga atención, Verso 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí se entiende? O sea, para el pueblo judío, una persona enferma era sinónimo de que, o sea, él o sus padres, porque eso no tenía que pensar de esa manera, era un pensamiento erróneo. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, Jehová claramente les dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos y los hijos no llevarán los pecados de los padres. Pero el pueblo equivocadamente pensaba que si alguno de nosotros pecaba, nuestro pecado podría repercutir en nuestros hijos, o en este caso en sus hijos. Por eso tenemos que entender que para ellos, que Jesús sanara a un ciego, a un mudo, liberara a un endemoniado, era sinónimo de ¿qué? Este es el Mesías. ¿Sí me explicó? Este perdona pecados. Porque si el pecado está relacionado con la enfermedad y Jesús sana la enfermedad, entonces quiere decir que Jesús perdona pecados. Claro. Y por eso cada que iba a una ciudad sanaba a las personas, a todas las que venían hacia él. Iba a otra ciudad y sanaba a todos ellos. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a través de eso que Él era Dios, quien perdonaba pecados. El Mesías prometido, el Rey prometido desde el Antiguo Testamento. Ahora, teniendo en claro esto, vamos a regresar a Mateo, capítulo 11. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionó la gente a este Jesús que sanaba a las personas, a cualquier persona? Según el verso 20 dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Qué buscaba Dios? Arrepentimiento. ¿De qué? De sus pecados. ¿Qué significa? Reconocimiento de quién es Jesús. Es el reconocimiento de quién es Jesús. Cuando una persona reconoce a Jesús como Señor y Rey, ¿se acuerdan la predicación que al principio vimos de Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 21. Entonces dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicia. Entonces miren qué comparación hace. O sea, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque si en Tiro y Sidón eran ciudades paganas. ¿Qué dice Jesús? Si yo hubiera ido a Tiro y a Sidón y hubiera hecho lo que hice con ustedes, allá sí se hubieran arrepentido, pero ustedes no lo hicieron. Verso 23. Verso 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, hermanos, un pueblo pagano también. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué relación tiene Corazín, Betsaida y Capernaum? Que son ciudades judías, que estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Pero que al ver lo que Jesús estaba mostrándoles, fueron incapaces de ver quién era Jesús. Y a esa incapacidad de ver quién era Jesús, pues no hay arrepentimiento ni perdón de pecados. Ahora, en este contexto, y esta incapacidad del pueblo judío de poder reconocer quién es Jesús, es cuando vemos el verso 25. Y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. ¿Y qué hizo, hermano? Hermanos, ponga atención. Porque este pasaje, muchas personas podríamos pensar que entonces las personas que sí se convirtieron y que sí aceptaron a Jesús como Señor de sus vidas, porque no es que nadie haya aceptado a Jesús, hubo personas que sí lo aceptaron. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, esas personas, según lo que vemos aquí, ¿por qué es? Mucha gente piensa que es porque ellos tuvieron un carácter de niño, porque lo menciona aquí, ¿no? Y que dice: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, que en cierta manera, ¿a quién representan los sabios y entendidos? ¿A quién? Podría ser a los adultos, pero se está refiriendo en este caso al contexto anterior, que se está refiriendo, en ejemplo, a estas ciudades que habían sido incapaces de reconocer a Jesús, porque Jesús, ¿qué traía? Salvación, perdón de pecados. Entonces Jesús hizo todos sus milagros, mostró quién era Él a través de los milagros, y ellos no se arrepintieron. Entonces, estos sabios y entendidos, muchos piensan que son también los fariseos, los escribas, y en cierta manera sí, pero tenemos que englobar el rechazo generalizado de todo el pueblo judío, que en teoría tendría que saber cuáles eran las señales que venía a traer el Mesías. Ahora, pero, aquí hay un pero grande, hermanos. Esto no se trata de quien quiere, sino de revelación. Y mire, qué afortunados somos, qué bendecidos somos y qué bienaventurados somos los que podemos ver a Jesús. Porque aquí dice: las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. A ver, quiero que me acompañe, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 9 y verso 10. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces, hay que pensar qué son esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos las reveló. ¿A quién, hermano? A nosotros. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, a los que le aman, por medio del Espíritu Santo,
Dios le reveló. ¿Qué le reveló? Dice el verso 12, leemos el verso 12 juntos, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? ¿Por medio de quién? De Jesús. El perdón de nuestros pecados y todo lo que conlleva. Esto no proviene de nosotros. ¿De quién proviene? Hermanos, es Dios el que lo revela. Por su gracia, por su misericordia. Regresamos a Mateo, capítulo 11, verso 26. Entonces escondió esa salvación de los sabios y entendidos y la reveló ¿a quiénes? A los niños, ¿no? ¿Qué hace un niño? Es interesante esta palabra niño que vemos aquí, porque es un niño, es un infante. Así sería la traducción del griego al español, de manera primaria. Sería un infante. Un infante está catalogado de 1 a 6 años. ¿Y sabe cuál es por qué se les dice infantes de 1 a 6 años? Por el raciocinio. Son personitas que no tienen razonamiento. Miren nada más. O sea, Dios decidió revelarle a los niños, pero se las reveló no porque fueran niños. ¿Por qué? Porque si no, entonces el carácter que estuviera diciendo aquí es el carácter de un niño. ¿Quieres recibir la revelación de Dios? Entonces tienes que ser como un niño. Pero si nosotros vemos a nuestros niños, que son unos angelitos de Dios, pero cuando en realidad usted los conoce en casa, ¿cómo son? Son envidiosos, latosos, no obedecen, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? No va por ahí esta idea. Estos niños se refiere, en otras palabras, a aquellas personas que siendo tocadas por Dios, reaccionan como los bienaventurados del capítulo 5. ¿Se acuerdan cuál es la primera bienaventuranza, hermanos? Los pobres en espíritu. Y yo expliqué varias veces qué significa pobreza en espíritu. Pobreza en espíritu significa una persona o esta persona bienaventurada que viene Dios a su vida, pero que esta persona clama a Dios reconociendo su miseria, su condición delante de Dios. Hermano, si nos ponemos delante de Dios cara a cara con Jesús, ¿qué podríamos nosotros quedar? ¿Hay algo de valor en nosotros? Claro que no. Entonces esa persona, al verse cara a cara con Jesús, con el Rey del reino de los cielos, lo único que puede hacer es mirar su miseria. Este es un niño. No una persona que desde antes era como este niño, que reconocía su miseria, su incapacidad, que no tenía raciocinio, que no vale para la sociedad, el despreciado delante de la sociedad. No, sino esa persona que Dios ha decidido revelarle su salvación y esa persona que reconoce su incapacidad. Porque el poder entender quién es Jesús no depende de nosotros, sino depende de Dios, a quien Él lo quiera revelar. Mire, verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, esta decisión de revelar a estos niños la salvación fue decisión ¿de quién? Del Padre. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué todas las cosas?
¿Qué son todas las cosas? Todo. Pero si nosotros vemos en el contexto, en el verso 25, ¿cómo le llama al Padre? ¿Señor de qué? Del cielo y de qué? Y de la tierra. Entonces el Padre, ¿qué le entregó a Jesús? O sea, todo. Muy bien, todo. Y dice, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo que lo quiera revelar. ¿De qué se trata esto? Hay una unión, una comunión perfecta entre Dios y Jesús. Una unidad perfecta una unidad perfecta basada en el conocimiento. Y esta palabra que vemos aquí, conocimiento, es una palabra que yo ya he explicado anteriormente. Esta palabra conocimiento no habla, hermano, de pensamiento, de intelecto, no. Habla de un conocimiento íntimo, relacional, basado en la experiencia mutua. No sé si me explico. Como un matrimonio, por ejemplo. De hecho, esta palabra, ¿se acuerdan cuando José quería abandonar a María porque se entera que estaba embarazada? Llega el ángel y le dice que no. Y cuando ya se va el ángel y él dice, entonces José no conoció a su mujer hasta que tuvo a su primogénito. Este no conoció es la misma palabra que vemos aquí repetidamente que dice conoce. Quiere decir que el Padre y Jesús tienen una comunión perfecta, relacional, basada en el conocimiento, en una relación íntima. Bueno, el punto que nos quiere llevar aquí es que, según lo que vemos aquí, el Padre conoce a Jesús y Jesús conoce al Padre. Y aquí el punto trascendental es lo que dice al último del verso 27. Y aquel a quien el Hijo que lo quiera revelar. ¿Qué es la salvación, hermano? Si yo le preguntara a usted en pocas palabras, ¿qué sería la salvación si alguien le dice a usted? Vamos a mostrar una definición que la Biblia nos muestra perfectamente. Juan, capítulo 17, verso 3. A ver, vamos a leer todos juntos Juan 17, 3. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué vino a ofrecer Jesús? Salvación. A ofrecernos vida eterna, a darnos vida eterna. Entonces, cuando hablamos de salvación y de vida eterna, y alguien le pregunta a usted, bueno, ¿qué es la vida eterna? Leemos juntos el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El punto central de la vida del creyente, en esta salvación a la que hemos entrado, a la que Dios nos ha llamado por su revelación, porque le plació revelar a su Hijo en nosotros, es que nosotros entremos en ese círculo, en esa unión que tiene el Padre y Jesús, para que nosotros podamos conocer al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. O sea, tengamos una comunión, una relación con el Padre. A eso hemos sido llamados. Y eso no dependió de nosotros. ¿De quién dependió? De Jesús, a quien Él quiso revelar. ¿Sí se explica?
Nosotros no decidimos estar aquí. Y qué bueno, porque si hubiéramos decidido estar aquí, se nos hubiera preguntado, oye, ¿quieres seguir a Jesús? Hermanos, hubiéramos dicho, claro que no. ¿Quieres seguir como estás, siguiendo al mundo y todo lo que el mundo te ofrece, o seguir a Jesús? Nosotros hubiéramos preferido estar en el mundo. Pero Dios intervino, Jesús intervino en nuestras vidas. ¿Haciendo qué? Mostrándonos que la salvación, el Padre, la realidad de cómo estamos. Mire, ¿cómo lo expresa Pablo, ¿no? En un libro de Gálatas. Vamos a Gálatas, hermanos. Capítulo 1. Verso 15 y verso 16. Miren lo que menciona. Gálatas capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí. Si esto lo unimos al verso 15 sería, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo llegó la salvación a Pablo? ¿Cómo lo expresa Pablo? Dios reveló a Jesús, ¿a quién? En su vida. O sea, en otras palabras, ¿qué sucedió cuando se encontró Pablo con Jesús? ¿Sí se acuerdan? En el camino a Damasco se encuentra Pablo y Jesús, y Pablo queda postrado, tirado en el piso y ciego. Y desde ese encuentro conoce a Jesús, y de ahí en adelante este hombre sigue a Jesús toda su vida. ¿Qué sucedió en nuestras vidas? ¿Qué sucedió? Llegó un momento en el que nuestros ojos se abrieron y entendimos y comprendimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Regresemos a Mateo. Mateo capítulo 11. Entonces, dice en este capítulo 11 que Dios le plació, le agradó esconder esto de los sabios y entendidos y revelárselo a los niños. Hermanos, es claro, muy claro, que la salvación la da Dios, la preparó Dios y se la da Dios a quien Él quiere. Ahora, Dios no escoge personas o no elige personas para salvación. Todos estábamos ciegos, ¿cierto o no? Pero un día llegó la luz a nuestras vidas. Miren, quisiera que fuéramos rápidamente. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Dice el verso 3, pero si nuestro evangelio, segunda de Corintios capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, cuando una persona no cree, ¿es por qué? Porque está ¿qué? Ciegado. ¿Por quién? Por Satanás. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 6, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos?
en nuestros corazones para iluminación de qué, hermano, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios iluminó nuestras vidas a través de la luz de Cristo, y esos ojos que estaban cegados por Satanás fueron abiertos y nos permitió y nos están permitiendo ver nuestra realidad, la realidad del mundo. No sé si me explico. En qué condición nos encontrábamos, nos encontramos, en qué condición se encuentra el mundo, porque ahora hay luz en nuestras vidas. Esto se llama salvación. ¿Qué sucedió? Dios vino y alumbró nuestro entendimiento para que conociéramos a Jesús, ese Jesús que salva, ese Jesús que limpia de pecado, que perdona nuestro pecado, ese Jesús que nos da vida eterna. Nos permite ver la gloria de Jesús y lo que Él nos promete. Regresamos a Mateo, ahora sí a Mateo, capítulo 11, verso 28. Entonces, Jesús dice aquí, venid a mí, venid a mí. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Entonces, ¿a quién le dice venid a mí? ¿A quién? ¿Quién puede venir a Jesús? ¿Quién puede venir a Él? ¿Todos? ¿Quién? A los que Él quiere revelarse. ¿Sí me explico? Esa es una realidad, hermanos. Aunque el sacrificio de Cristo, escúcheme, puede salvar a todo el mundo, la realidad es que no se salva a todo el mundo. Dios escoge a quién mostrarse. Y aquellas personas, escúcheme, que no aceptan a Cristo, no es porque Dios haya decidido que esas personas no recibieran a Cristo, sino que su propio corazón no puede entender quién es Jesús. Si nosotros hemos entendido quién es Jesús, es porque Él se ha revelado a nosotros y se ha mostrado a nosotros, y nosotros ahora le podemos ver. Entonces dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todas aquellas personas que podemos verlo, que podemos saber quién es Él. Ciertamente hay personas que lo rechazan, pero hay otras que pueden verlo. Pero esas personas que pueden verlo no es por ellas mismas, sino es por Dios obrando en ellos. ¿Sí se explica, hermanos? Quiero, para que quede más claro, decirlo de esta manera en Juan. Vamos a Juan 3. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Es un pasaje importante, ¿no? Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios amó al mundo. Pero dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos estábamos condenados, todos.
Pero vino Jesús y Él se reveló a quien Él quiso. En este caso, a ustedes, a mí. Mire lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué tenemos el privilegio de poder entender la palabra, comprender la palabra, ver a Jesús, venir a Jesús? ¿Por qué? ¿Había algo especial en nosotros? Por su gracia. Le plació, porque si no estuviéramos igual de perdidos como otras personas. Ahora, no estoy diciendo que las demás personas no tienen ya salvación. Es a su tiempo, a su manera y como Él quiere hacerlo. ¿Cierto? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, ¿no? Porque no es que se haya acabado ya los hijos de Dios, ya no haya más entrada al reino y nosotros seamos los exclusivos. No. Dios tiene pueblo. ¿Sí? Ahora, regresamos a Mateo 11, 28. Venid a mí, ¿quiénes? Todas aquellas personas que pueden verlo, mirarlo, que entran a esa salvación gloriosa. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe a qué se refiere este pasaje? Ese descanso, hermanos, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo, hermanos, si nosotros vamos al capítulo 12, ¿de qué habla el capítulo 12 entrando a la primera historia? ¿De qué habla? De una historia del día de reposo, del día de reposo. Descanso, reposo, de reposo, descanso. ¿Qué diferencia? Si yo le digo, usted tiene que reposar, usted tiene que descansar. Sí, son dos palabras distintas, pero que en realidad se pueden significar lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Jesús, en el verso 8 del capítulo 12, ¿cómo se menciona Jesús mismo? Leemos juntos, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en la siguiente historia, Jesús le preguntan sobre si es bueno, dice el verso 9, pasado de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habría de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, ¿y qué dice? Y le fue restaurada, sana como la otra mano. ¿Qué significa esto? El día de reposo, ¿para qué está? ¿Qué simboliza? Yo sé que esto que le voy a decir, hermano, ya lo hemos explicado, no tan profundamente, pero en otras ocasiones. Pero el día de reposo no es otra cosa más que la salvación en Cristo Jesús. No es otra cosa. Es la obra de santificación, la obra de salvación, de restauración que Jesús hace. Por eso nosotros ya no celebramos el día de reposo. Nos congregamos el día del Señor, el domingo, el día que Él resucitó. Pero ya no celebramos como tal el día
de reposo. Porque Jesús cumple ese día, viniendo a este mundo y salvándonos. Esa es la idea central del día de reposo. No es que tengamos que descansar, no es que los judíos tenían que descansar por descansar, no. Tenían que recordar que Él, Jehová, era quien los santificaba. O sea, en otras palabras, Él los había sacado de Egipto y los había traído a Él y los santificaba. ¿Qué hizo Jesús? Nos sacó del mundo, nos trajo a Él y Él es quien nos santifica. Entonces, ¿de qué está hablando Mateo capítulo 11, verso 28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo ¿qué? Os haré descansar. Hermano, Dios sabe, Jesús y Dios sabe nuestras necesidades, sí. ¿Sabe cómo batallamos en nuestras vidas? Sí. ¿Sabe todo de nuestras vidas? Sí. ¿Sabe nuestras enfermedades? Sí. Y Él, hermano, está al pendiente de eso. Pero este pasaje habla de ir a ese Jesús, quien tiene perdón de pecados, restaura, salva, libera. ¿Sí me explicó? Entonces dice el verso 29, si se tratara de descansar, es descansar, pero mire el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra yugo que vemos aquí es una palabra interesante, porque está hablando de, obviamente, el arado, ¿no? ¿Sí? En el arado hay dos animales que jalan el arado. Por lo regular, uno de esos animales es un animal grande. No viejo, pero ya grande, o sea, con experiencia. Y al lado del otro yugo que tienen, se pone a uno más joven. ¿Para qué? Es el de la fuerza, pero al mismo tiempo, ¿qué papel ocupa el que está al lado? El que ya está grande, el que tiene experiencia. ¿Qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa? No permite que este joven se aloque, se salga del carril, etcétera. No sé si me explico. En otras palabras, lo va granjeando, lo va educando. En realidad eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo es Jesús? Manso y humilde de corazón. Y entonces así, a través de ir con Él, fíjense, de ir con Él juntos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos, hermano? Es eso. Es eso, es la salvación que hemos recibido. Porque ¿de qué se trata la salvación? No es simplemente me salvó y ya, no. Habla de una relación, ¿sí vimos o no? Conocer, Dios conoce a Jesús, Jesús conoce al Padre y entonces Jesús revela al quien Él quiere, al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús mismo. Pero estamos llamados a una comunión, a conocernos con el Padre, a una relación, a ir caminando juntos. No sé si me explico. A ir caminando juntos. Y es así, en ese caminar juntos, cuando vamos aprendiendo de Jesús, que es manso, se deja guiar, ¿no? Una persona mansa, ¿qué es? Dijimos que es. ¿Se acuerdan? Como los caballos, ¿no? Cuando usted va a la Marquesa, ¿cómo quieren los caballos? Quiero el más mansito, ¿no? ¿Qué significa? El más obediente, el que no se jalonea ni siquiera tantito. Quiero el más manso.
Ay, entonces los que están ahí saben, este es, mira. Porque ellos luego saben, ¿no? El caballo que se jalonea, que no responde, ¿sí o no es cierto? Sí. Entonces, caminando juntos, Él nos enseña, nos guía, y nosotros nos dejamos guiar. Somos humildes, reconocemos quién es Él, quiénes somos nosotros. Y entonces en eso hallamos descanso. ¿Para qué? Para nuestras almas. Verso 30, y con esto terminamos. Porque mi yugo es fácil, ¿y qué? Y ligera mi carga. ¿Por qué ligera? ¿Por qué fácil de llevar? ¿Por qué no nos dice, qué tremendo va a ser para ustedes? ¿Por qué? Porque vamos caminando ¿con quién? Junto con Él. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra, buscamos a Dios a través de la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le vamos conociendo, Él va mostrándonos su voluntad y nosotros nos vamos dejando guiar para que Él vaya guiando nuestras vidas. Ese es el descanso para nosotros. Eso es. ¿Quiere descanso, hermano, en su vida? Es caminar al lado de Jesús. Y no hay otra, no lo podemos explicar de otra manera, que es buscar su palabra, su voluntad, y pedirle al Señor que Él nos vaya guiando, nos permita vivir esa palabra y esa voluntad en nuestras vidas. Amén, hermanos.